grandemente, aleluya, a todos los que nos veis, esta vez sí, desde casa, desde cualquier dispositivo. Que la gloria del Señor esté sobre vosotros, os bendiga de manera abundante, aleluya. Bueno, gloria al Señor. Bien, supongo que habréis leído el comunicado que he enviado a todos los hermanos de la iglesia, hermanos y hermanas de la iglesia, a los miembros de la iglesia, a los que acuden regularmente al culto. Y es que el culto del domingo, en el turno 2, hubo un caso que dio positivo. Es una hermana, se encuentra bien, hay que orar para que Dios ponga su mano completa, amén, restaure todas las cosas. Y si bien es cierto que cumplimos con toda la normativa, la distancia, el ventilado de la sala, después se higieniza, las mascarillas de protección, y en principio pues bueno, no es lo que se considera contacto estrecho, no nos consideran contacto estrecho, pero por cuestión de ser precavido, de ser prudentes, bueno, preferimos suspender los cultos durante 10 días. También está habiendo un incremento de casos en la zona, ha venido mucha gente, sabéis que esta es zona turística y muchas personas vienen a vacacionar por aquí. Entonces, bueno, por una cuestión de prudencia simplemente dijimos, bueno, vamos a suspender los cultos presenciales, pero que no, la comunión con el Señor, esa no se interrumpe, ni con los hermanos de la iglesia, ni dejar de tener los cultos aunque sea online. Amén. Os pido oración a todos, oremos por los enfermos de la iglesia, que el Señor ponga su mano, aleluya, amén. Bueno, vamos a orar, Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora y queremos pedirte por la exposición de tu palabra, sabiendo que esta es sí, amén, que hace aquello para lo que es enviada y que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendice, Señor, en esta hora a cada hermano y hermana, Señor, que escuchan tu palabra, bendícelos, Señor. Bendice a todo aquel que escucha tu palabra en esta hora. Pon tu mano, Señor, de salud, de salvación, de liberación, Padre, de llenura de tu espíritu, Señor. Allí, Señor, donde hay necesidad, que puedas volcarte, Señor, en las vidas, en los corazones. Señor, que puedas tocar, Señor, cada área, Señor, donde necesita un toque, Señor. Padre, que puedan verse tus maravillas, Señor. Glorifícate, Padre, glorifícate, Señor. Oh Padre, haz más allá de lo que pedimos o entendemos. Glorifícate en cada vida, Señor. Padre, guarda a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Padre, Señor, allí, Señor, donde hay necesidad de ti también, donde hay un vacío, Señor, que tú puedas llenarlo. Padre, te lo pido en esta hora creyendo que tú haces más, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dicho esto, vamos al Salmo 133, un salmo de David, del rey David, salmo ciertamente conocido. Salmo 133, aleluya, aleluya, gloria al rey. Bueno. Dice así, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Hasta aquí. Si leéis al principio, lo que ya hemos comentado en más de una ocasión, en la versión Reina Valera utiliza las palabras cántico gradual de David, pero eran los cánticos de ascenso que se cantaban, ¿verdad? Cuando iban a la fiesta, subiendo hacia el monte, ¿verdad? Subiendo hacia Jerusalén, que está en un lugar elevado, y subían hacia la fiesta para celebrar la Pascua, para celebrar el tiempo solemne de dedicación a Dios, y mientras subían iban cantando. Y este salmo ciertamente evoca la unidad
evoca también no solo la unidad, sino el estar en comunión. Habla acerca de las actitudes que tiene que tener el pueblo de Dios, de cómo tiene que tener esa alegría desbordante al juntarse los hermanos e ir con un fin, ¿no? El propósito de honrar a Dios. La palabra iglesia significa eso, eclesia, ¿no? Reunidos, la asamblea, con un fin, es decir, con un propósito. Y entonces cuando hablamos de iglesias, porque cuando se reúnen los hermanos es porque tienen un propósito de alabar a Dios, de ser instruidos en su palabra, de honrar su nombre, de recordar sus proezas. Dice, y por eso somos convocados en la iglesia. Y cuando el pueblo se juntaba en esos ríos de gente, ¿verdad? Era como los afluentes de los ríos, venían de distintos lugares y se cruzaban en el camino e iban cantando estos cánticos del 120 al 134, iban cantando los salmos. Y entonces una parte cantaban unos, luego cantaban el otro y el otro les respondía cantando. Y entonces iban con esa alegría a celebrar la fiesta al Señor, subiendo hacia Jerusalén. Bien, pues el Salmo lo que viene a recordar es que el pueblo de Dios tiene que juntarse así. Decía el salmista, me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, que vamos a invocar su nombre, vamos juntos a adorarle, a alabarle, vamos a honrar su nombre. Yo recuerdo un incidente que ocurrió hace algunos años en esta iglesia. Me lo contaron obviamente después, yo no lo sabía. Pero yo iba, las personas implicadas se acordarán. Veníamos al culto, era un domingo, y justo aquí enfrente, en la calle de al lado de la iglesia, hay un ceda al paso. Entonces venían dos hermanos, dos familias para la iglesia. Una de ellas frenó para el ceda al paso, y el hermano, la familia que venía detrás, como que no lo vio y ¡pum!, se dieron un golpe pequeñito con el coche. Claro, sí, prácticamente no se notaba, era un golpe muy suave, pero claro, se asustó, se pararon, miraron que estaba todo bien. ¿Estás bien? Sí, ¿estás bien? Sí. Ah, hermano, ¿es usted? Sí. Y entonces dijeron, bueno, deja esto, vamos para la casa del Señor, vamos para el culto. ¿Por qué? Porque llegaba la hora, ¿no?, del inicio del culto. Un poco me recordaba eso, que venían con alegría. Decía, vamos para el culto primero, vamos a escuchar la palabra del Señor, vamos a honrar al Rey. Estamos bien, no es nada. No sé, no recuerdo si hicieron parte, si no hicieron, no sé. Fue un golpe suave, ¿no?, en la carrocería del coche. Porque lo importante era juntarse para honrar al Rey. De venir a la casa del Señor, decir, vamos al culto, vamos para la casa del Señor. Y dice el pasaje, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, cuando dice mirad, es decir, observa, date cuenta de los beneficios, date cuenta de la alegría desbordante, date cuenta de todo lo que Dios hace, de cómo muestra sus maravillas, de cómo el Señor acampa y habita en medio de las alabanzas de su pueblo, cómo el Señor en medio de su pueblo desciende y muestra su gloria y su poder. Dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es como ir a un festín, es como ir de fiesta. Dice, mira, y con qué alegría, ¿no?, participar de la comunión de los santos. Pero dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Y utiliza una palabra, ahí voy a hacer hincapié, dice habitar. Y cuando habla de habitar, tiene una vocación de permanencia, no es cuestión de un encuentro ocasional. No es algo que yo me junto un día y bueno, habitar implica más cosas. Cuando tú habitas con alguien es que tienes que convivir, tienes que relacionarte, tienes que conocerlo o conocerla, tienes que entablar comunicación, tienes que compartir, tienes que intercambiar. Dice habitar. Así pues, habitar es algo más. Y dice, y habitar es buscar esa comunión, buscar esa cercanía con el hermano. Qué importante es venir a la casa del Señor y habitar. Es decir, relacionarme de manera intensa, cercana. No me gusta cuando alguien viene a la iglesia por primera vez y a veces observas, ¿no?,
nadie le dice un Dios te bendiga y cómo te llamas y bienvenido a este lugar. Nadie le da una sonrisa, nadie le comparte nada. Qué importante es ese sentido de pertenencia. Cuando alguien entra por la casa, por la puerta, y se sienta en su casa, qué importante es cuando te hacen sentir en tu casa. Dice, eso es habitar. Es llegar a un lugar y decir, bueno, es como si hubiese estado toda mi vida aquí. Es como si conociese lo mismo. A mí me suena esa música, me suena ese ambiente, me suena esa atmósfera, me suena esa palabra, me suena esa voz, me suena ese aroma, ¿no? El Dios te bendiga, el darle gloria a Dios, el cantar aleluya. Dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, eso es lo que hay que buscar. Y dice, ¿y a qué lo compara? Fíjate a qué lo compara. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿A qué compara el Salmo esa comunión, esa armonía, ese habitar juntos? Dice, al aceite de la unción, al aceite con el que los sacerdotes ministraban, con lo que los sacerdotes eran ungidos. El aceite que tenía que hacerse según el arte del perfumador, con los aromas que tenían que ponerse, la intensidad, lo que tenía que tener, la densidad del aceite, el color. Dice, y la palabra nos dice claramente los compuestos de ese aceite, cómo debían elaborarse. Superior ungüento, dice la palabra, hecho según el arte del perfumador. Y no podía imitarse ni podía copiarse, tenía que hacerse tal cual lo decía la palabra. Así, dice, pues a eso lo compara, esa unción que representa al Espíritu Santo cuando desciende sobre una vida, cuando desciende sobre un pueblo, cuando desciende sobre una nación. Dice, así es, cuando el Espíritu Santo cae sobre su iglesia y unge. Dice, a eso lo compara. Dice, así pues, cuando venimos juntos a alabar al Señor, cuando habitamos en su casa, en su templo, cuando honramos juntos su nombre, es como el aceite que hace descender, y era ungido el sacerdote y descendía, le echaban sobre la cabeza, le ungían, y dice, y descendía el aceite sobre la barba hasta el borde de sus vestiduras. Fijaos, era como ver una persona chorreando en aceite. Dice, así de ungía, sin medida. Es como que el Espíritu Santo cuando se derrama sobre su pueblo, lo hace sin medida. Dice, así sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu necesidad, sobre las cosas que tocas. Dice, así se derrama el aceite del Señor. Fíjate, a eso lo compara. Y luego hago algo más. El verso 3 dice, como el rocío de Hermón que desciende, y dice, sobre los montes de Sión. Dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. El que ve el monte, ¿no? Cuando tú ves el monte Hermón, ¿no? Era muy conocido ese monte por su belleza. Cuando lo ves, por ejemplo, nevado, o cuando veías, ¿no? Que en la época del año, que realmente lo ves hermoso, muy hermoso. Es más, en la literatura hebrea y en la literatura árabe hay muchos poetas que hablaron acerca del monte Hermón porque lo encontraban hermoso. Tenía una panorámica, un perfil. Cuando tú lo veías y lo contemplas desde lejos, ves un monte realmente que sobresale sobre los demás. Lo ves hermoso y te evoca cosas, pues, una belleza, ¿no? Es como lo sublime. Es decir, qué cosa tan hermosa. Bien, pues cuando el pueblo de Dios habita en armonía, habita en un lugar, cuando están juntos y en armonía,
Dice, es tan hermoso, dice, como aquel monte, que era alabado por su hermosura, ¿no? Era reconocido por eso. Dice, y es como Dios nos ve, o como tantas veces tanta gente nos ve. Recuerdo hace años que contaba al pastor un testimonio, y él decía que, bueno, se juntaron los hermanos para honrar al Señor y empezó el pueblo de Dios a alabar a Dios, a alabarle. El predicador subió arriba a compartir la palabra del Señor, encendido por el Espíritu, compartiendo acerca de la palabra del Señor con ímpetu, ¿no? Con ese arrojo, con ese denuedo que el Espíritu Santo a veces da, ¿verdad? Con los que capacita a su pueblo para compartir, con esa gracia de parte de Dios. Y cuando terminó todo, bueno, al parecer hubo un llamado, una persona o varios se entregaron al Señor, pero una persona en especial, tiempo después, fue al pastor y le dijo, pastor, yo me convertí en la iglesia, fue un día que la gloria del Señor cayó, estaba el pueblo de Dios alabando a Dios y tal. Y el pastor lo miró así y le dijo, ¿y sí, qué parte del mensaje te tocó? Y dice, no me acuerdo. No, yo fue que vine a la iglesia y había tal ambiente. Yo empecé a sentir algo que no había sentido en mi vida. Luego entendí que era la presencia de Dios, pero entonces no lo sabía. Veía las caras de la gente rebosantes, veía que algo sucedía aquí que yo no entendía ni comprendía. Algo pasaba en el ambiente, había una atmósfera especial. Y eso es la presencia de Dios. Es como que la presencia de Dios hermosea el rostro, hermosea su iglesia, la viste, la acicala, la prepara, la dispone. Y cuando la presencia de Dios cae, dice, de su plenitud tomamos todo. No es cuestión de escogidos, es que los que son hijos de Dios reciben de su gloria. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, de tomar de Él. Y dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. En los valles y en los montes de Sión, claro, como estaban altos, y entonces en los valles y en los montes, cuando desciende el rocío y empapa la hierba y luego ves que florece y se hace verde y da fruto, y empiezan las plantas a germinar, y empieza la vegetación a crecer y a ponerse hermoso el paisaje. Dice, viene a ser así. Es como que la gloria de Dios cae en un lugar, cae sobre las iglesias, cae sobre su pueblo, cae sobre sus hijos, y es como que empieza a florecer vida, empieza a traer hermosura, empieza a traer esperanza, empieza a traer un cambio, empieza a florecer cosas, empieza a germinar, empieza la tierra a dar su fruto, porque la presencia de Dios lo hace. Dice, Él es así. Y dice, donde están los hermanos juntos en armonía, el verso 3, la última parte, dice, Salmo 133, verso 3, la última parte, dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y esto es palabra de Dios. Si te lo dijera yo, no puedes hacer caso. Si te lo dijera un hombre cualquiera, tú no puedes hacer caso. Pero es que es la palabra de Dios, la palabra del Señor que inspira y que trae vida. Promete y dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Cuando vengas a la casa del Señor, cuando entres por sus atrios con alabanza, cuando vengas y dispongas tu corazón a venir a la casa del Señor, ahora no podemos por el tema de ser precavidos, ¿no? De ser prudentes. Pero el día que vengas a la casa del Señor, acuérdate que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor en medio porque lo prometió. Y allí, si están habitando en armonía y están juntos, el Señor promete enviar bendición y vida eterna. Así pues, cuando entres por la puerta, que pienses o le digas al hermano o la hermana, vengo a buscar la bendición y la vida eterna prometida, porque su palabra así lo dice. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si su palabra lo dice,
Él lo hará. Vengo a buscar mi parte de bendición, mi parte de la vida eterna. Porque está escrito, porque allí envía el Señor, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. Así pues, toma tu parte. Iglesia, toma tu parte. Y démosle gloria a Él. Vamos a orar por la palabra del Señor, que sea así, amén. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora y queremos pedirte que tu palabra, Señor, siga en nosotros, Señor, cumpliendo, Señor, Padre, el propósito por el cual tú la envías. Señor, que no haya nada, Señor, que no haya ningún pensamiento, ninguna parte, Señor, de nuestra humanidad, Señor, que pueda frenar tu voluntad, Señor, en nosotros. Señor, sino que tu palabra sea en nosotros, Señor, una fuente. Padre, que tu Espíritu sea en nosotros una fuente, Padre, que salte para vida eterna. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a los enfermos, glorifícate, Señor, y dispón de nuestros corazones para darte gloria y honor. Bendigo a cada uno, Señor, y conforme a su necesidad, Señor, que tú des. Te lo pedimos todo en esta hora, dándote gracias, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y parte la iglesia, y tú en tu casa. Y el que esté en un dispositivo, el que esté en el coche, el que esté en la tablet, el que esté de viaje, el que esté fuera de España, el que esté dentro, dice amén y amén. Que el Señor os bendiga grandemente.